ayer a esta hora estábamos abriendo una entrevista con el senador frente amplista Daniel Cayani y en la introducción yo mencionaba algunos hechos salientes que están asociados a la evaluación del gobierno que surge en distintas encuestas en las que obviamente se recaba la opinión de la población, lo que a veces se define como opinión pública, pero también ponía arriba de la mesa cuestiones de una agenda parlamentaria que tiene entre manos o tendrá en breve nada menos que un nuevo proyecto de ley de rendición de cuentas. Y entonces en ese contexto también nos interesa tener la mirada o hacer el seguimiento de la situación desde ojos opositores. Y para eso hoy convocamos al senador del Partido Colorado, del sector Vamos Uruguay, Tabaré Viera, que está en los estudios de la Diaria Radio. ¿Qué tal, Tabaré? Buen día, gracias por la visita. Bueno, buenos días, Martín, y toda la audiencia. Un gusto, un placer estar acá. Primera vez que visito la nueva sede de la radio y estar muy bien instalado. Muchas gracias. Cuando ayer entrevistamos a Cayani, hablamos en un momento de las cifras de aprobación y desaprobación del gobierno, que al gobierno no le dan bien. Eh, y, y en los mismos días, más o menos, en los que se conocieron varias encuestas en ese sentido, se conoció por lo menos una de Factum que le pide a la gente que evalúe el desempeño de la oposición, que arrojó que un 46% de la población dijo estar en desacuerdo con, no sé si decir la estrategia, el desempeño capaz que es la palabra, de los partidos de oposición, que son varios y que tienen posturas distintas, y un 19% manifestó estar de acuerdo. Como senador opositor, ¿le da importancia a esos números? ¿Qué lectura hace? A ver, siempre hay que darle importancia a la opinión de la gente. En definitiva, en una democracia representativa, quienes estamos actuando en la oposición o en el gobierno es en representación de quienes nos votaron y después tratando de actuar para todos, ¿no? Porque así debería ser. Este, pero en definitiva, habría que ver y analizar esa información y esa encuesta, ¿no? Porque ustedes saben que las encuestas muestran, bueno, una foto del momento para empezar, y además técnicamente hay que analizar los datos, la ficha técnica, este, porque, a ver, oposición no hay una sola. Este, hay varios partidos y aún dentro de los partidos hay varios sectores. No actúa toda la oposición de consuno en todos los temas. Sí, como línea general, creo que todos coincidimos, por ejemplo, en que el gobierno no viene teniendo un buen desempeño. Somos muy críticos en varias cosas con respecto al oficialismo, pero pues tenemos varios matices. También hay que ver cómo se hace esa pregunta, ¿no? ¿Verdad? Porque, porque yo, aparte de la encuesta, recorro el país, escucho a los ciudadanos directamente. Claro, es escaso el valor, digamos, representativo en una muestra, pero uno tiene la sensación, ¿no? El olfato de que... Y bueno, y sabemos que hay mucha gente que está disconforme con la oposición, pero por razones opuestas. Hay gente que está disconforme porque dice que la oposición es demasiado débil, debería pegarle más al gobierno. Recibo muchas críticas de ese tipo. Cuando nosotros planteamos desde Vamos Uruguay iniciar al inicio de un periodo tratando de hacer aportes, de ser muy constructivos, creo que fue muy claro este, y creo que además sigo convencido de que sí debe ser, que no significa ser oposición, pegarle a todo lo que se mueve, bueno, pero nos critican por eso. Y bueno, y también he escuchado la otra crítica. No puede ser que no se pongan de acuerdo en nada, el sistema político, ahí ya empiezan a generalizar, viene el antisistema, que también opera, hay un antisistema que opera en el país, y es peligroso, es muy peligroso, ¿Lo preocupa eso? mucho, mucho, porque bueno, cuando se llega a esas instancias extremas de que se vayan todos, cuando, a ver, yo creo entonces que la valoración de la oposición hay que escucharla, hay que analizarla, pero es difícil porque realmente en ese 40 y pico están sumados razones opuestas. Quienes quieren que seamos más duros con el gobierno, y quienes quieren que seamos más constructivos y que nos dejemos de peleas. Entonces, convencer a todo el mundo es imposible. De Ahora, esos dos extremos tomo el segundo para plantearle lo siguiente, ¿no? Esto de que puede haber una parte de la gente que pida mayor diálogo, aunque sabemos que hay otra que no, como usted lo dijo. sí, sí. ¿Y por qué me centro en el siguiente? Algunos datos que ya hemos manejado en este programa.
El año pasado, o sea, en los primeros 9 meses del gobierno, porque asumió en marzo, se alcanzó uno de los récords de convocatorias de ministros y ministras al Parlamento en régimen de interpelación o de comisión general desde el restablecimiento de la democracia. No fue el año mayor, pero igualó con los que tenían mayor número. A su vez, creo que sí hubo un récord en términos de comisión permanente, hubo una cantidad de citaciones. Ah, sí. Y después hubo otros hechos, ¿no? Por ejemplo, la decisión de la mayoría de los partidos de la oposición, entre ellos el Partido Colorado, de no participar en el diálogo social sobre protección y seguridad social. Y aún habiendo participado del diálogo que terminó en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, la decisión de no asistir a la reunión en la que el ministro Carlos Negro entregó el documento. En esas gestualidades, ¿no podrá evidenciarse una parte del descontento, sobre todo el descontento de gente que pide una oposición más constructiva? ¿No se puede haber pasado un poquito la rosca en algunas de estas cuestiones que yo marqué? Yo creo que no, a mi entender, bueno, porque por algo tomamos esas decisiones, ¿no? Yo creo que eh, la ciudadanía debería enfocar las cosas como tradicionalmente enfocaba, y ahora hay algunos cambios, eh, en el que, bueno, los responsables directos y primeros de la marcha del país es el gobierno. Y hay que evaluar al gobierno, que es el que tiene la responsabilidad, el que tiene todos los ministerios, el 100%, la mayoría obviamente en todas las empresas públicas. La oposición está fuera y no tiene posibilidades ni por votos en el Parlamento, ni por representación en el gobierno. Es decir, lo que puede hacer la oposición es, entiendo yo, lo que estamos haciendo, tratando de aportar desde el Parlamento, que es donde tenemos mayor expresión, pero no votos para decidir nada, con proyectos de ley. En ese caso, nosotros particularmente, el Partido Colorado, Vamos Uruguay, tiene decenas de proyectos de leyes presentados, ¿no? Que tienen que ver con aportes, en definitiva, para solucionar problemas de la gente, porque yo concuerdo, acá todo tiene que coincidir con que el punto focal es la gente. La política tiene que ser un instrumento y una herramienta mediante el cual trabajamos para mejorar la calidad de vida de la gente en general. Y en ese sentido, bueno, hemos sido muy constructivos, hemos presentado decenas de proyectos de ley en todas las áreas de la actividad pública. Desde allí trabajamos, después no tenemos otra responsabilidad. Después la evaluación de la oposición entonces pasa por si participamos o no participamos de este diálogo. Bueno, no todas las cosas son iguales. Nosotros participamos, sí, efectivamente, donde tenemos que hacerlo, que es en el Parlamento, y que es donde tenemos representación con algún miembro en algunas empresas públicas, en absoluta minoría. Pero allí sí estamos en todas las comisiones, en las comisiones especiales, haciendo nuestros aportes. Después creemos que el gobierno del Frente Amplio tiene un exceso de ese llamado a diálogos y que terminan en diagnósticos y nuevos diagnósticos. Y yo creo que el país ya los diagnósticos están hechos. Precisa de propuestas concretas y sobre todo de decisiones y de acciones. Y puedo poner una cantidad de ejemplos, ¿no? Ahora, en estas horas, está saliendo, digamos, al público, a la noticia pública, lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Carrasco, ¿no? Llevamos récord de vuelos cancelados o dilatados, o con pérdidas realmente millonarias para aerolíneas, para el aeropuerto y para la gente que viaja, que tiene que viajar, que pierde conexiones, que son miles de inconvenientes que hace muchos años que tenía el país, pero que fue solucionado. Eso no debería estar sucediendo, eso falta acción, y es del Ejecutivo y del Gobierno, Ahora, ¿no? Tabaré, ese es un aspecto importante, pero que se me ocurre que lo podríamos colocar en la categoría de determinados asuntos, eventualmente problemas de gestión. ¿Qué pasa con temas más estructurales, más de fondo? ¿A qué voy? Ayer estuvo acá Cayani, como yo le decía, Sí. y él dijo que cuando abordábamos este estado de situación en el que hay buena parte de la población que no está conforme con el gobierno, que él entiende que el gobierno va a ser reconocido a la larga por determinadas transformaciones. Defendió, por ejemplo, la inversión proyectada ya a partir de este año para infancia y adolescencia, como consecuencia de la ley de presupuesto nacional vigente, aprobada el año pasado.
hizo énfasis en, ya que hablábamos de algunos de los procesos de diálogo, en algunas de las consecuencias del diálogo sobre protección y seguridad social, por ejemplo, en lo vinculado a la posibilidad de que la gente pueda volver a jubilarse a los 60 años, y mencionó otros aspectos, pero ahí yo le planteé, claro, eso para materializarse en buena medida va a depender que haya votos en el Parlamento. Y bueno, y ahí, en un contexto en el que el Frente Amplio no tiene mayoría, es muy importante saber qué piensa la oposición. Con respecto a este punto, que hace un aspecto previsional, jubilatorio, que le acabo de plantear, ¿el Partido Colorado tiene ya una opinión tomada? ¿Usted, por lo menos personalmente, tiene una opinión? Tenemos absolutamente, porque trabajamos mucho sobre ese tema. Ya esta película ya sucedió. En el periodo pasado hubo la convocatoria para la reforma del sistema jubilatorio, al cual el Frente Amplio, porque todo lo que pide hoy el Frente Amplio del gobierno no lo dio en el pasado, en ninguna oportunidad. Si hubo un partido que hizo oposición férrea, tenaz, desmelenada, dura, realmente fue el Frente Amplio. Y en todo el diálogo y la negociación para la necesaria reforma del sistema jubilatorio, que todos están de acuerdo que era necesaria, y ya lo planteaba el Frente Amplio en sus anteriores gobiernos, lo planteaba Astori, lo plantearon distintos actores importantes, capaces, inteligentes, que la veían clara. Era necesario tomar, cuando todos también sabemos que son de esas medidas que en el mundo entero, porque es un tema del mundo entero, ¿no? De una población que vive cada vez más, y que los costos entonces de mantener un sistema de retiros, de jubilaciones, de pensiones, la seguridad social cada vez es más costosa para distribuir entre menos actores activos. Este, bueno, finalmente el Frente Amplio se retiró de aquella negociación, se hizo la reforma, y aquella reforma que hicimos, yo sigo entendiendo que fue positiva, que fue necesaria para que no quiebre el sistema como ha quebrado, casi quebrado, la caja bancaria, la caja de profesionales universitarios, porque en definitiva, a ver, son diferentes, pero el problema es el Y mismo. con esto de los 60 años que le planteo, ¿usted estaría dispuesto a votarlo? No, ¿Por qué? porque justamente va en contra de la reforma que hicimos. Ahora, lo que dice el equipo económico, y lo escucho, lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, es que el impacto de ese cambio propuesto en la sostenibilidad, o sea, en términos de costos Sí. del sistema, sería neutro, es decir, que no significaría un problema, no sería una cuestión onerosa. No creo que sea así, a menos que todavía no vimos redactada el proyecto, la propuesta y la norma, sea una engaña pichanga, sea un saludo a la bandera. Ahora, no hay forma de que sea neutro si con eso aumentamos el número de pasivos en relación a los que están aportando, a los activos. O le aumentamos el aporte, cosa que nadie quiere, ¿no? Pagar más impuestos o más aportes, ya son bastante caros, bastante importantes. O aumentamos el déficit y tiene que poner el Estado, es lo mismo, termina pagando la gente, porque a veces yo creo que recién empieza a haber cierta conciencia en los uruguayos que todo lo que demos, otorguemos en materia de gastos, hay que cubrirlo o con déficit o con más Hay impuestos. un detalle ahí, es que si la gente optara por ese retiro anticipado, en caso de que esto se aprobara, por ahora es una propuesta que ni siquiera tiene en sustento un proyecto de ley, No, no ¿no? hay una Es relación. previo a, ¿no? No se jubilaría con lo que obtendría jubilándose en las actuales condiciones. Sí mejor que antes de la reforma, pero no como con la reforma. Es decir, digo esto para tener claro cuál puede ser eventualmente el impacto, ¿no? En la anterior reforma, que también mucho se discutió y que también estuvo radicalmente en contra del Frente Amplio, y sigue estándolo de alguna manera, la del 96, cuando se creó el sistema de AFAPS, que yo creo que fue una gran reforma y es un gran sistema, tanto que no se animan a ir tan a fondo, ¿no? Está en el discurso, pero a las AFAPS no las han tocado ni las pueden tocar. Ahora algo las tocarían, que también nos parece un gran error y estamos radicalmente en contra. Este, pero es un sistema que, a ver, intentó eso, mantuvo los 60 años de retiro, no aumentó la edad jubilatoria, pero tratando de desestimular justamente con el monto jubilatorio,
el monto jubilatorio es menor claramente ya en el sistema vigente, quienes se retiran con 60 años o en el sistema que vigente rigió hasta el 23. hasta el 23, este, era bastante menor que el que se quedaba a los 63, 65, etcétera. En definitiva, tampoco funcionó, porque la gente en general no se retira más a los 60 años. Ya el promedio de retiro de jubilación está en torno a los 63 años, aún teniendo derecho a los 60. Ahora, bueno, con la modificación, es gradual para llegar a los 65. Y a los 65 todavía es difícil que la gente se retire, naturalmente. Entonces, yo creo que va a haber que ver los números. Uno no debe, claro, ser radical al punto de negarse a escuchar, a analizar, pero me parece que es muy difícil que podamos acompañar algo que hicimos ya una reforma con la oposición del Frente Amplio, y que ahora vayamos a corregir algo que estamos convencidos que va a ser peor para la gente. Cambiando de tema, pero siguiendo en el Parlamento y en eventuales... No aguanta el sistema. Sí, Es claro que la mitad del presupuesto nacional es la seguridad social, la mitad del presupuesto nacional, que tiene un déficit tan grande que no alcanzan 7 puntos del IVA que pagamos hoy, van al sistema de seguridad social y que no alcanzan, que somos cada vez menos los activos, lamentablemente, y los pasivos viven mucho más. Es una cuestión matemática, no solo de sensibilidad social. Y peor es que no cobre nadie, que empiecen problemas como están teniendo otras cajas. yo lo iba a llevar a otra discusión que se viene en el Parlamento, también vinculada a cuestiones, a la economía, digamos, y a los recursos disponibles, aunque mucho más inmediata, que es el proyecto de ley de rendición de cuentas, que no está presentado todavía, pero que en breve va a estar. Y hay algunos anticipos y ha habido anuncios o menciones públicas de autoridades. ¿Con qué expectativa está a la espera en el Parlamento de que llegue esa gran discusión ahora nomás? Bueno, es mucha siempre. A ver, nosotros esperamos el año pasado, todo el año, por iniciativas que nos marcaran claramente cuáles eran los grandes objetivos, el rumbo del país, en materia sobre todo de los grandes temas, la seguridad, que hoy sigue siendo el gran drama nacional, la inseguridad, por más que discutamos las cifras, los indicadores, que un muerto más, un muerto menos, los homicidios, que bajaron los delitos pero subieron tales otros con cifras muy ajustadas, ¿no? Un muerto menos, un muerto más o menos. Pero realmente hay una violencia en el delito, sobre todo, con consecuencias además importantes en toda la vida nacional, con un narcotráfico que se va tomando cuenta de barrios enteros, y cuando uno mira países vecinos, más que pone las barbas en remojo, ¿no? Alarma. Entonces, digo, esperando eso, esperando los grandes temas de la economía, que es el segundo gran problema que apunta la gente. La economía en cuanto bueno, a las posibilidades de trabajo, a los temas vinculados al empleo, que no son solamente el desempleo. Bueno, todo eso esperamos un año largo, ¿no? Fue lento. El Parlamento el primer año trabajó poco atendiendo iniciativas que vinieran del Poder Ejecutivo. Ahora, en términos de Por empleo, último, hubo creación de empleo de 20 y pico de miles de empleo, manteniendo una línea de creación de empleo que venía del periodo pasado. Y hubo también, a partir del cierre de las distintas rondas de Consejo de Salario, unas determinadas proyecciones de crecimiento salarial en buena parte de los grupos hasta la mitad del periodo, que habrá que ver cómo bueno, siguen para adelante. ¿Eso no es reconocible al gobierno? pero no es lo que siente la gente, ¿no? La gente ve que cierran empresas, que bajan la actividad de una cantidad de empresas, que el empleo, que el salario no alcanza, este, porque digo, los temas de empleo no es solamente el desempleo, por eso decía, se pueden crear empleos, pero hay otros temas vinculados, en fin, a la precarización del empleo, a los salarios, condiciones de trabajo, etcétera. No es igual, además, todo el país, el interior, hay zonas muy deprimidas en cuanto a altos índices de desempleo. No es lo mismo hablar del desempleo a nivel de los mayores que de los jóvenes o de las mujeres, que superan el 20% la cifra de desempleo. Hay problemas con eso, lo siente la gente y no vemos medidas concretas y esperábamos entonces con mucha ansiedad el advenimiento del presupuesto. Y el presupuesto
que además se hablaba de una herencia y de un gasto, de un déficit más alto que el que se había anunciado, o se había concebido, pero en definitiva vino un presupuesto con más gastos, con un financiamiento que allí mismo ya dijimos y se está constatando que era demasiado optimista, que preveía un crecimiento del país que era muy difícil de llegar, como fue, sobre todo en un escenario internacional muy malo, como sabemos. Y por otro lado, bueno, sin grandes, digamos, novedades. A ver, sí, incrementar partidas para la infancia lo aplaudimos, lo acompañamos. En todos los presupuestos se viene atendiendo esas áreas, ese sector de la sociedad, ¿no? El infantil, la niñez, la adolescencia, la pobreza. La pobreza infantil está vinculado a la situación de sus padres y de la zona donde viven y todo lo que tiene que ver con las zonas marginales, etcétera. Entonces necesita abordajes más completos. Ahora, Este, si no me equivoco, vamos Uruguay, si me equivoco me corrige, dio su voto en general al proyecto de ley de Nosotros sí, presupuesto. nosotros quisimos ser muy proactivos ¿Y qué pasa ahora con la y rendición? aportamos mucho. Bueno, ahora entonces la rendición, por eso la esperamos con expectativa a ver si trae alguna novedad. Ahora, se habla de rendición cero. Y eso al Partido Colorado o a Vamos Uruguay, ¿qué le parece? Porque si en términos fiscales ustedes tienen ciertas preocupaciones, eso podría no generar disgusto. Bueno, pero ese es el equilibrio que tiene que hacer el oficialismo en cuanto a cómo va a mejorar lo que criticaba, que es un déficit alto, que es verdad, que hay que atenderlo, y por otro lado, cómo va a redistribuir lo poco que tiene para atender las cosas que nosotros podemos llegar a coincidir que son necesarias atender. Entonces, vamos a actuar seguramente como actuamos en el presupuesto. En el presupuesto logramos votar una cantidad de artículos porque se aceptaron nuestros aportes, que creímos que mejoraron mucho ese presupuesto. Ahora, falta esa iniciativa. Yo traigo, a ver, a los pocos meses de asumir el gobierno pasado, desembarcó con la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que tenía en torno de 500 artículos para ser discutido abiertamente en el Parlamento. Ni a nosotros se nos pidió que la votáramos con manos enyesadas, sino que se trabajara, y esa ley era amplia, tenía 500 artículos, porque iba fijando la dirección, el rumbo del gobierno, para mejorar la condición, la situación, y superar problemas en distintas áreas. Ahora no vemos eso. Ahora, ¿no es un Recién exceso veo, 500 artículos de una sola vez? Aparte con unos plazos que yo no recuerdo de memoria, creo que eran 45 días por más o, cámara, ¿no? más, o- más o Una menos, ley ómnibus se le dice a veces. más o menos como ocurre con el presupuesto. Presupuesto supera, son 700, 800 artículos, muchos de ellos, que no tienen nada que ver Y el periodo de consideración con es instancia, el mismo, es el claro. mismo de la ley de Con urgencia. la LUC había un mecanismo, yo no quiero meterme en camisa de once varas, pero tengo recuerdo de que por el tipo de proyecto de ley que es, si no hay un rechazo explícito, queda aprobado lo que manda el gobierno. Es decir, hay una diferencia con respecto a una ley común, ordinaria, ¿no? En Sí, ese sí, sentido. claro, pero es igual en todo caso a la ley Los plazos presupuestaria. son iguales y la Los cantidad de plazos artículos son menor. iguales, está demostrado que podemos, trabajamos 10 horas, yo recuerdo, porque además teníamos la pandemia arriba, éramos todos disfrazados, encerrados ahí, trabajando 10, 12 horas, recibiendo incluso delegaciones, y bueno, igual que un presupuesto. Pero más allá de que sea a través de una ley de urgente consideración o no, cosa que no es la primera vez que se utiliza en el país, yo lo que digo es la diferencia de tener acertadamente o equivocadamente, pero tener un rumbo, una iniciativa, proponemos esto porque vamos hacia allá. Después dará más resultados, menos resultados, se evaluará, se modificará, nada es inmodificable, pero en definitiva eso es lo que no hemos visto de parte de este gobierno. No hemos visto que sea un rumbo. Ahora me gusta, por ejemplo, lo que está presentando el ministro Done, El eh, proyecto de ley vinculado a la a la competitividad, competitividad, ¿no? Y creo ahora cambió de nombre, competitividad e innovación. innovación, pero ahora no es más, es competitividad no, vinculado al consumo, a la gente. No importa el título, estamos esperando el articulado, pero la intención, ¿ves? Este es el tipo de cosas que estábamos esperando, que estamos reclamando.
digamos, hayan políticas públicas que tiendan a corregir situaciones tan importantes como es la competitividad, que todo el mundo coincide en Uruguay de que tenemos un grave problema porque tenemos un país caro. Con respecto a otras políticas públicas y a otros proyectos de ley que, por ejemplo, apuntan a vivienda y que ya han merecido algún comentario suyo, vamos a hablar después de la pausa, antes de pasar a otras negociaciones que también pueden presentarse en el Parlamento. Estamos conversando con el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera. Durante la pausa salió el tema futbolístico, salió el comentario de lo que pasó en el Salió el debut de uruguayo. Uruguay. Exactamente, lamento por no haber podido ganarle el partido a Arabia Saudita, pero bueno, quedan más posibilidades y nos apura también la agenda parlamentaria. Yo dejé, Tabaré, hecha una introducción para este segundo bloque, apuntando a un tema con respecto al cual la diaria recabó su opinión en los últimos días, porque hay un proyecto de ley impulsado por el oficialismo que plantea establecer por ley justamente que la superficie habitable de una vivienda no sea inferior en ningún caso a los 35 metros cuadrados, y en caso de aprobarse esto supondría dar marcha atrás a una modificación que había sido introducida al Plan Nacional de Vivienda, Ley 13.278, durante el anterior gobierno, durante el gobierno pasado, y esto impacta particularmente en la extensión de los monoambientes, ¿no? En el periodo pasado esa extensión mínima se había reducido a 25 metros cuadrados. El oficialismo quiere que, aún permitiendo que se sigan construyendo monoambientes, eso suba a los 35. Usted en la primera respuesta, muy preliminar, que le dio a la diaria, está en la nota escrita, se mostró abierto a analizarlo. Entendió que hay por lo menos un objetivo sano, por decirlo de alguna manera, pero sabemos que eso no quiere decir que haya una posición tomada. ¿Qué reflexión se le puede agregar a eso primero que ya nos dijo? Bueno, es un proyecto de ley, iniciativa del senador González, del Partido Socialista, que está ahora en comisión, recién tiene su ingreso formal y bueno, la comisión ha dispuesto tomarse su tiempo para estudiarlo, sobre todo escuchando a mucha gente que tiene que ver con la vivienda. Sé que está programado hablar con la asociación, con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, con la Cámara de la Construcción, con la Cámara Inmobiliaria, bueno, y hay un par de invitados más, y seguramente algunos van a solicitar ser recibidos al Ministerio, obviamente, de Vivienda, porque es un tema importante, es un tema delicado. Yo entiendo de pronto el objetivo, la intención en cuanto a que sí, hay límites decorosos, dignos y hasta saludables de una vivienda para que sea, para que se pueda aceptar o para que se pueda incluso ser deseable para cualquier compatriota. Este, es difícil establecer cuál es ese porque no todos tenemos la vivienda para uso, a ver, puede ser una familia con hijos, puede ser una familia sin hijos, puede ser alguien solo, un estudiante, puede ser una vivienda ocasional y transitoria, es decir, hay distintas consideraciones. Este, pero lo importante es que con esto se logró bajar el precio, porque cuanto más facilidades haya para la construcción, para la inversión en la construcción, bueno, mejor es, obviamente, porque tenemos más viviendas, eso mejora el precio en cuanto que hay más oferta, por otro lado genera más empleo, ni que hablar, y dinamismo en la construcción, pero también el acceso a una primera vivienda, que muchas veces es eso, una primera vivienda y que es un poco mejor que estar en una pensión o en un apartamento compartido, que se vive en definitiva en un dormitorio. Este, y ese es el límite difícil de determinar. Es innegable que el bajar ese metraje a 25 metros, que fue en el año 21 esa reforma, facilitó la construcción, la inversión y la construcción de una cantidad de viviendas y que, bueno, la gente, de acuerdo a sus necesidades, a su uso, a sus posibilidades, lo considera, no, no, no. Ahora, usted recién ponía Entonces, el ejemplo de la pensión. Yo tengo la impresión de que las personas que pueden eventualmente acceder, ni que hablar comprando, pero incluso alquilando a un monoambiente, aún de 25 metros, en estos edificios nuevos que abundan en distintos barrios de Montevideo, no es la misma que paga una pensión. Es decir, hay públicos distintos, me parece ahí. pero cuanto más acerquemos los públicos, mejor. Y esta es una manera
al abaratar, porque bueno, se achican un poco los monoambientes, teniendo en cuenta que los edificios hoy prestan servicios que no tienen por qué estar adentro del apartamento, que tienen, yo qué sé, el lavadero común, o hace que sea para una primera vivienda, para un estudiante, para alguien que vive solo, el acceso a eso, ¿Y qué pasa con la a la calidad de vivienda. vida, que es un concepto que usted mencionó? Digo porque calidad de vida en 25 metros cuadrados La da la cali- impresión de que es complejo, ¿no? Que eh, es algo difícil de obtener. Es complejo. Bueno, estamos hablando de una diferencia pequeña, los 32 metros, ¿no? No se gana demasiado en eso. Y sí, bueno, posibilita que haya más inversiones, más oferta de viviendas y que haya más posibilidades también para acceso a esa primera vivienda. Eso es lo que tenemos que estudiar. Yo les decía y ratifico, porque es mi forma de ser. No me niego a escuchar, el diálogo está siempre abierto, capaz que me convencen, pero en principio me inclino por apoyar a que siga existiendo esa libertad. Después cada persona verá si no es digno los 25 metros, se va a ir. Eh, Lo va a vender, lo va a alquilar o se va a ir a comprar otra cosa, pero que se haya está en mejores ¿Y condiciones. qué pasa con este concepto? Cuando bueno, empezó a haber un auge de los monoambientes, antes incluso de esta modificación adoptada por el gobierno pasado, que ahora el senador Gustavo González y el Frente Amplio plantean modificar, se puso mucho el foco en que las políticas de vivienda corrían el riesgo de orientarse demasiado al interés o a la necesidad lucrativa del sector privado y alejarse de las Y necesidades la o del generación componente de social. trabajo, ¿eh? Porque Y también la generación de trabajo, pero alejarse del componente y la necesidad social de quienes finalmente van a habitar si hablamos de política de vivienda. claro, pero pero ¿No pero estamos ya corriendo ese riesgo o ya en ese problema en este pero no es momento? prohibiéndolo, es una posibilidad más. Nadie está obligado a comprar un departamento de 25 metros. Este, Porque digo, solo con prohibir y fijar el límite en 32, este, con eso no estamos solucionando el problema, porque seguramente se va a encarecer la vivienda inmediatamente. Hay un sector que podía acceder de pronto solamente a esos 25 metros que ya no va a poder acceder. Ahí hay otra discusión No es, también, es no es, ¿quiénes compran esos apartamentos? yo prohíbo construir o financiar con financiamientos especiales ese apartamento, pero no estoy obligando y no tengo condiciones de obligar al desarrollador, al constructor, al inversor a que lo venda al mismo precio. Ahora, ahí hay otra discusión y Es el es, precio del metro cuadrado, que está caro en un país caro, que tiene laudos caros, que tiene materiales caros, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estamos hablando de posibilidades de acceso a una vivienda que por más que me digas que son 7 metros menos, es una vivienda nueva que seguramente va a tener servicios el edificio y que yo soy libre de decir, bueno, no me sirvió, ahora no me sirve más o no me sirve de entrada y no lo compro. yo le planteaba, ahí hay otra discusión y es, ¿quiénes acceden, quiénes compran esa vivienda? Porque también hay un fenómeno de concentración, hay estadísticas, yo no las tengo aquí a mano, que dan cuenta de que un porcentaje importante de esos apartamentos son comprados por personas con el objetivo de alquilarlos para obtener una renta. Entonces, finalmente quienes viven son en buena medida personas que pagan un alquiler, de manera que sería un problema en el costo de los alquileres que el metraje sea algo mayor. Bueno, no sé si eso estadísticamente es así. Digo, puede haber noticias de varios, pero no sé Digo por el factor costos que si usted se, manejó, en ¿no? términos generales. Puede haber gente que compra para invertir. De hecho, hay tanta construcción en el país, en Montevideo y en la costa fundamentalmente, que uno ve que por algo hay esa gran inversión, debe ser lucrativo. O se venden o se alquilan. Pero yo creo que hay un público, sobre todo estudiantes del interior, he visto que son el acceso a esa primera vivienda, que están unos años, parejas que recién se casan o se van a vivir juntas y que, bueno, después de un tiempo, ya cuando estén por tener un hijo, se van a ir. Este, pero en definitiva, hasta ahora creo que ha tenido un saldo positivo. Y eso es lo que vamos a analizar con cabeza abierta, con disposición al diálogo
pero en principio me parece que la modificación está bien y que no vamos a acompañar el proyecto de González. Mencionó recién la cuestión de los materiales de construcción, y uno de los temas que tenemos en la agenda, estaba previsto tratar con usted en la entrevista, es el vinculado al sector Portland de ANCAP, porque integrantes del sector al que usted pertenece, Vamos Uruguay, uno de ellos el diputado Gabriel Gurméndez, aunque no es el único, son 3 diputados en total, impulsan un proyecto de ley para que se suprima justamente esa línea de producción de ANCAP que viene dando una pérdida acumulada de cerca de $800 millones en el último cuarto de siglo más o menos. ¿Qué opinión tiene usted a propósito de esa propuesta? Mire, esta es una propuesta que lo presentaron sí 3 diputados del sector, pero que no son no es un proyecto del sector, no pasó, no tiene la iniciativa, el respaldo inicial del sector. Así que lo vamos a estudiar porque sí, es una problemática que coincidimos, está presente, es real y tiende a crecer la pérdida que ha tenido ANCAP con el sector Portland. A ver, yo soy ballista, yo soy un defensor de las empresas públicas, que las creamos nosotros, pero tampoco tengo la religión, el dogma de las empresas públicas. Creo que las empresas públicas deben cumplir un fin, que las cumplen en general, y bueno, y nos ha tocado transformar eh, muchas de ellas y el régimen general de las empresas públicas en más de una oportunidad. Este, por ejemplo, hemos coincidido en que es bueno que estén en competencia. En otra era esto era impensable. Creo que cuando nacen las empresas públicas, nacen fundamentalmente porque eran monopolios privados. Y entre un monopolio privado, porque a veces el servicio, como pasa a veces con la UTE, es difícil tener una empresa en competencia con UTE porque tiene que hacer todo un cableado, digo, para la transmisión, ¿no? Ya está en competencia en generación, que eso fue una ley largamente discutida y que si fuera por el Frente Amplio hoy no teníamos inversión privada en la generación y no tendríamos todas las bondades de la diversificación de la matriz. Pero en definitiva, nos tocó decidir en los años 80, y yo ya era diputado, el cierre parcial de AFE, de todo lo que era el transporte de pasajeros y quedarnos solamente con la carga, por una razón similar a lo que ocurre con el Portland. Había un déficit importante en aquel momento. Recuerdo que AFE transportaba nada más que el 5% del transporte de pasajeros del país y tenía un déficit en aquellos años de $20 millones de aquella época, del año 85. Entonces fue una decisión tomada con dolor y con problemas a resolver que se fueron resolviendo, tanto de conexión para ese 5% como para los trabajadores, que eran como 10.000. Y luego también nos tocó decidir cerrar el ILPE, la empresa pesquera pública, porque ya no tenía razón de ser, porque ya había la suficiente competencia en el mercado y también teníamos problemas. Y usted me dice todo esto para plantear que no descarta que pueda atenderse la propuesta de estos diputados del cierre de esa línea de producción de Portland. No sé si esta, pero es un tema pendiente y es un tema que hay que resolverlo. Porque, a ver, un déficit de $20 millones en una línea de una empresa pública, que en definitiva la pagamos todos los uruguayos, bueno, hay que preguntarse que algo hay que hacer, no ¿Y qué podemos seguir pasa con el perdiendo. riesgo de que la producción, el abastecimiento de Portland dependa exclusivamente o de empresas privadas o de la importación, que es lo que pasaría si el actor público dejara de estar? Claro. Por eso, todo eso es lo que hay que analizar. Por algo no se ha tomado esa decisión todavía y por eso me parece un poco intempestivo incluso la presentación de este proyecto Ujú. que no fue consultado previamente y por lo tanto tampoco nos sentimos obligados a apoyarlo, ¿no? Último tema que le planteo en la entrevista, que también estuvo en el diálogo con Casciani ayer. Da la sensación de que volvió a plantearse la posibilidad de que se busque algún tipo de acuerdo interpartidario a nivel del Parlamento para ir hacia nuevas designaciones, o hacia designaciones pendientes vinculadas a la conformación de organismos muy importantes como la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, en un proceso que también podría incluir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo e inclusive a la titularidad de la Fiscalía General de la Nación, que es un asunto político que genera mucha discusión desde hace tiempo en este país. Y que Vamos Uruguay, como sector del Partido Colorado,
se posiciona en un lugar de cierta apertura, por lo menos a conversar, que capaz que no tienen otros actores del mismo partido y de la oposición en general. ¿Esto es así? ¿Hay una nueva instancia o se han replanteado con otra perspectiva las conversaciones al respecto? Sí, se ha conformado a nivel del Senado una pequeña comisión para negociar estas cosas o para empezar a charlar estas cosas. Nos reunimos ayer, donde está el oficialismo y la oposición. O sea, está el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Usted Amplio. forma parte de esa Yo comisión. formo parte de ¿Y esa por comisión. los otros partidos quienes están ahí? Ahí está Javier García por el Partido Nacional. Y bueno, por el Partido Colorado estamos Robert Silva y yo, y el Frente Amplio, Cayani y Brenta. O sea que ayer se reunieron por primera vez esas 5 Sí. personas, usted integrando esa comisión. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, empezamos a charlar. Estos temas todos fueron los que se pusieron arriba de la mesa. Ah, tienen distinta naturaleza estos cargos, hasta por la forma en que se designan y que se votan. Por lo tanto, seguramente van a tener tratamientos este, no en conjunto, algo que nosotros sí hacemos hincapié. Nosotros tenemos, a ver, digo nosotros el Partido Colorado, tenemos la propuesta de que se atiendan cosas que están pendientes, que tiene que ver con la designación de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Siempre fueron juntos estas dos instituciones. Se les llama órganos de Sí. contralor, pero bueno, no son exactamente eso. Y tanto es así que ellos integran la negociación primera, generalmente, cuando va a empezar el gobierno, de la distribución de responsabilidades de la oposición y del oficialismo en las distintas empresas públicas y organismos del Estado que tienen designación parlamentaria. Y allí estuvo entonces la negociación, y por eso digo que eso está pendiente de O sea, cumplimiento porque ya fue acordado. Ya Corte está. Electoral y Tribunal de Cuentas Corte primero. Electoral y Tribunal de ¿Y el Cuentas. resto cómo se ordena? Bueno, ha planteado el Frente Amplio. Acabamos de designar un miembro de la Suprema Corte por acuerdo, hacía mucho tiempo Álvaro Franza, que la no semana había pasada, ¿no? Franza, el doctor Franza. Hacía mucho tiempo que no había un acuerdo para tener los votos necesarios en la Asamblea General. Y entonces, bueno, una intención es continuar, porque van a haber muchas vacantes a tener que llenarse en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal de lo Contencioso, en el periodo. Entonces, la intención es que también en este ámbito podamos avanzar en ese tipo de cosas. ¿Y con la Fiscalía qué pasa? Y con la Fiscalía, por ahí también se planteó por parte del Frente Amplio. A ver, en esto la oposición tiene ya una definición que lo anunció incluso en conferencia de prensa y en un comunicado oficial. Nosotros, a ver, si hay acuerdo en nombrar a la titular, digamos, o el titular de la Fiscalía General, y recae en la actual, en la actual fiscal general, nosotros obviamente estamos de acuerdo. De lo contrario, nosotros apoyamos este, a la actual fiscal, y en ese sentido no estamos, es difícil que nos pongamos de acuerdo, por no decir imposible. Ya Pero tenemos una decisión para tomada. ser concreto, si el oficialismo tuviera un gesto de acercamiento a las aspiraciones del Partido Colorado con respecto a la Corte Electoral y el Tribunal de No, Cuentas. pero eso no está en negociación, Eso eso no ya está fue ahora. negociado. Ajá. Eso ya fue negociado, eso es lo que debe entenderse y lo que el Frente Amplio le insistimos. Eso ya fue negociado, ya están definidos, hay que cumplir con la obligación. Si no se cumple con lo acordado, es difícil que podamos avanzar en lo que ahora se propone. Y lo pendiente que sería Fiscalía eventualmente, aunque con ese condicionamiento, y que más Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y sí, Tribunal de lo Contencioso y Suprema Corte. Da la impresión, escuchándolo a usted y lo que se interpreta del Frente Amplio, porque me parece que hay distintas interpretaciones, que hoy no parece factible un acuerdo en torno Bueno, a la si Fiscalía. no hay un acuerdo, es porque justamente no se quiere cumplir con lo que ya fue acordado. Y eso es básico. Para tener una negociación con posibilidades, la confianza es fundamental. Y la confianza está basada en el cumplimiento de compromisos. Acá hay un compromiso ya asumido hace más de un año, cuando comenzó el gobierno, que no se ha cumplido. Lo último que le pregunto, en el medio de toda esta conversación, esta negociación o estas discusiones,
Desde el Frente Amplio, otro senador, Eduardo Brenta, planteó la posibilidad de cambiar la lógica de elección de fiscales de cortes subrogantes, pasando al sorteo, que no fue la modalidad empleada cuando Ferrero quedó en ese cargo. Sí. ¿Eso puede mover la aguja hacia algún lado? ¿Es una cuestión atendible? A mí no me gustan los sorteos, ¿sabes? No me gustan. Creo que es como tener una moneda, ¿no? Al aire para elegir ni más ni menos que el fiscal general. No creo que sea de recibo, no creo que sea bueno. Creo que en definitiva prefiero atender a la carrera y que la subrogante siga siendo este, la que tiene mayor antigüedad, o de lo contrario, bueno, ver un sistema o de concursos en todo caso, si hay que modificarlo, pero los sorteos es casi como jugar a la quiniela. Tabaré Viera, muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. Martín, gracias a ustedes, estoy siempre a las órdenes.